Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Aquí de Bucaramanga, Colombia, les saluda a su hermano, pastor y amigo Pedro Pablo Amaya Fajardo. Hoy, continuando con el estudio de la Biblia, la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de San Marcos. El días pasados estudiamos el capítulo número 1. Hoy vamos con el capítulo número 2. Estos estudios los estamos presentando bajo la aplicación de YouTube que se llama Estreno YouTube o Premier YouTube, gloria al nombre del Señor, que son todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Más o menos tiene una oración entre 20 a 30 minutos de acuerdo a los versículos que tenga cada capítulo, gloria al nombre del Señor. En el día de ayer explicamos el capítulo número 1, fueron 45 versículos, fue algo extenso, gloria al nombre del Señor, pero hoy va a ser un poquito más breve porque son 20 y pico, gloria al nombre del Señor. Recordarles la metodología que vamos a estar utilizando. Acordémonos que en primer lugar presentamos el texto y el audio, para que de esa forma usted, gloria al nombre del Señor, sepa de qué trata el capítulo número 2. Después entramos ya al estudio y a la explicación de cada verso, gloria al nombre del Señor. Miren, mis hermanos, es una forma muy especial para que usted entienda que, por ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 1, qué se quiso decir con el versículo 1, después con el versículo 2 y así sucesivamente. Vamos a estar explicando cada versículo de la palabra del Señor. Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, comenzamos, pero para eso, mi hermano, necesito en primer lugar achicarme. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a achicarnos. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos aquí, ya tenemos, gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos ya el capítulo número 1. Ahora vamos antes de empezar a leerlo, quiero que lo escuchemos también. Así que, gloria al nombre del Señor. Pendientes, mis hermanos, que vamos a escucharlo. Este es un tiempo muy especial donde juntos podemos compartir la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria al nombre del Señor. Acabamos de leer, mis hermanos, Marcos capítulo 2 del verso 1 al verso 28. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos al estudio de cada versículo, mis hermanos, porque sé que va a ser de una poderosa bendición. Gloria al nombre del Señor. Aquí el versículo 1, mis hermanos, no tiene un comentario especial, pero sí lo tiene el versículo número 3, que dice, la necesidad del paralítico movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a Jesús. Actuó cuando reconoce la necesidad de alguien. Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que usted puede suplir por usted mismo o junto con otros que también tienen compasión o interés del caso. La necesidad humana movió a estos 4 hombres. Deje que otras necesidades también lo conduzcan a usted a una opción compasiva. Gloria al nombre del Señor. Verso 4. El estudio del verso 4. Dice, las casas de los tiempos bíblicos se construían de piedra. Tenían techos planos hechos con barro mezclado con paja. Y escaleras exteriores que conducían al techo. Estos amigos quizás llevaron al inválido por las escaleras exteriores hasta el techo. Allí fácilmente pudieron haber roto el techo de lodo y paja para bajar a su amigo, gloria al nombre del Señor, hasta donde estaba Jesús. Resumen del verso 5 al verso 7. En lugar de decirle al paralítico, estás sano, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero los líderes judíos para los líderes judíos era una blasfemia pretender hacer algo que solo Dios podía hacer. De acuerdo a la ley judía, este pecado merecería muerte. Está en Levítico capítulo 24, del verso 15 al verso 16. Los líderes religiosos entendieron muy bien que Jesús afirmaba que era el Mesías, pero el juicio que emitieron fue erróneo. Jesús no blasfemó,
porque lo que dijo era cierto. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico. Levítico capítulo 2 del verso 9 al verso 11. Verso 10. Gloria al nombre del Señor. Dice, esta es la primera vez en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. El título Hijo Hombre enfatiza que es totalmente hombre, mientras que el Hijo de Dios, véase como ejemplo Juan 20:31, enfatiza que es totalmente Dios. Como Hijo de Dios, Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Como hombre puede identificarse con nuestras profundas necesidades y sufrimientos y ayudarnos a vencer el pecado. Véase la nota 8 del verso 29 al verso 31. Versículo 14. Leví es otro nombre en el que se conocía al discípulo Mateo, el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Si desea más información acerca de Mateo, véase su perfil en Mateo 9. Otro resumen más claro del verso 14. Capernaum era un centro militar clave para las tropas romanas, así como una floreciente comunidad comercial. Varios caminos de importancia se cruzaban en Capernaum y por ellos pasaban los comerciantes que bajaban a Egipto en el sur o en Mesopotamia en el norte. Gloria al nombre del Señor. Leví, Mateo, era un judío nombrado por los romanos como recolector de impuestos en aquella zona. Recaudaba no solo los habitantes de la ciudad, sino también los comerciantes que pasaban por la misma. El sistema establecía que estos funcionarios podían quedarse con un porcentaje de los impuestos que cobraban, pero se quedaban con mucho más, con los que se enriquecían desmesuradamente. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos por su fama de estafadores y por estar al servicio de Roma. A los judíos le dolía pensar que parte del dinero que recolectaban era para financiar religiones y templos paganos. Gloria al nombre del Señor. Un resumen del verso 14 al verso 15. Dice, el día que Leví o Mateo se encontró con Jesús, organizó una reunión en su casa para presentarlo. No desperdició ni un minuto para empezar a testificar. Algunas personas creen que los nuevos creyentes deben esperar madurar o recibir preparación antes de empezar a hablar de Cristo. Pero como Leví era Mateo, los nuevos creyentes deben seguir a hablar a otros de su fe, sea cual fuera el conocimiento, los recursos y las experiencias que tengan. Gloria al nombre del Señor. Verso 16 y verso 17. Esa chusma, decían los fariseos santurrones, que describen a la gente con los que Jesús comía. Pero la asociación de Jesús con los pecadores obedecía a que los amaba y a que sabía que necesitaban lo que tenía que decirles. Le dedicó tiempo a quien necesitaba o quería escuchar sus mensajes, pobres, ricos, malos, buenos. Nosotros también debemos ser amistosos con quien lo necesitan a Cristo, aunque sean personas que no se vean con la mejor compañía. Habrán personas antes cuya reputación usted se comporta con negligencia. Quizás esas personas sean las más necesitadas de ver y oír el mensaje de amor de Cristo en usted y a través de usted. Gloria al nombre del Señor. Dice, verso 18. Juan tenía dos propósitos: hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y prepararle la venida del Señor. Este fue un tiempo que sería reflexión que incluía ayuno, señal externa de humillación y pena por el pecado. El ayuno despojaba el cuerpo de comida, el arrepentimiento despojaba nuestras vidas de pecados. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar con preparación para su venida porque Él estaba con ellos. Jesús, sin embargo, no condenó el ayuno. Él mismo ayunó 40 días en Mateo capítulo 4, verso 2, pero enfatiza el ayuno con buenos propósitos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana para mostrar cuál santos eran. Jesús explica que el que ayuna solamente para impresionar a otros lo hace por gusto y ahí no tiene bendición. Gloria al nombre del Señor. Verso 19. Dice, Jesús se compara a sí mismo como un esposo, porque en el Antiguo Testamento el término equivalente a esposa se aplica a menudo a Israel y esposo a Dios que ama a Israel. Isaías 62:15, Mateo 25 del verso 1 al verso 14 y Apocalipsis capítulo 21 verso 2. Gloria al nombre del Señor.
dice. Verso 22. Un odre era una piel de cabra cocido por los bordes para formar una bolsa hermética. El vino nuevo al fermentar con el tiempo hace que el odre se estire. El vino nuevo, sin embargo, no puede ponerse en un odre estirado porque la piel demasiado rígida se rompe. Los fariseos eran tan rígidos como aquellos viejos odres, gloria al nombre del Señor. No podían aceptar que la fe en Jesús no fuera restringida ni limitada a ideas o a reglas del hombre. Nuestros corazón, al igual que un odre, se puede endurecer e impedir que aceptemos la nueva vida en Cristo que Cristo nos ofrece. Mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Verso 23. Dice: Jesús y sus discípulos no robaban cuando recogieron granos de trigo en aquel sembrado. Levítico 19, versos 9 y 10. Y Deuteronomio 23, 25. Dice que los agricultores judíos tenían que dejar sin cegar las esquinas y los lados de las porciones de tierra que sembraron para que los viajeros y los pobres lo tomaran y comieran. Jesús, al caminar junto al sembrado, no violaba la propiedad privada, pues comía el trigo que dejaban con ese propósito. Gloria al nombre del Señor. Verso 24. La ley de Dios decía que las cosechas no podían recogerse en el día de reposo. Éxodo 34, 21. Esta ley prevenía a los agricultores de codicia y les exigía no olvidarse de Dios en el día de reposo. También protegía a los cosechadores a los que sometieron a un exceso de trabajo. Los fariseos creían que Jesús y sus discípulos, al arrancar las espigas y frotarlas en sus manos para limpiar el trigo, cosechaban. De ahí que lo acusaron a Jesús de quebrantar la ley. Pero era evidente que Jesús y sus discípulos no arrancaban el trigo por lucro, sino buscaban algo de comer. Los fariseos interpretaron tal obcecadamente la ley que pasaron por alto su verdadera intención. Gloria al nombre del Señor. Verso 24. Los dirigentes judíos estaban tan enredados en sus leyes que perdieron de vista lo que era bueno y correcto. En Marcos 3, 4 dice Jesús, enmarca que el día de reposo era para descansar y adorar, pero eso no significaba que no movamos un dedo para ayudar a otros. No dejemos que nuestros días de reposo lleguen a ser un tiempo de egoísta indulgencia. Gloria al nombre del Señor. Verso 25, verso 28. Dice, Jesús usó el ejemplo del rey David para señalar lo ridículo que eran las acusaciones de los fariseos. Jesús dijo que Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio, no para el suyo. Dios no se ha beneficiado con que descansemos el día de reposo, pero al descansar y concentrarnos de Dios, nos recuperamos física y espiritualmente. Para los fariseos, las leyes sabáticas llegaron a ser más importantes que el propósito mismo del día de reposo. David y Jesús entendieron que la verdadera intención de la ley de Dios es promover el amor a Dios y a los demás. No guardemos ciegamente una ley sin mirar con cuidado la razón de ser de tal ley. El espíritu de la ley es por lo general más importante que la letra. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mi hermano, vamos a mirar. El verso 26 dice, los panes de la propiciación eran los que se ponían delante de Dios en el tabernáculo. Cada sábado 12 panes cocidos se colocaban sobre la mesa en el lugar santo. Después los sacerdotes comían los panes viejos. Si desea más información sobre los panes de la propiciación, vaya a Éxodo capítulo 25, verso 30 y Levítico capítulo 24, verso 5 al verso 9. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a mirar lo de los grupos religiosos que existían en ese entonces. Gloria al nombre del Señor. Que eran fariseos, saduceos, escribas, herodianos, celotes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer un pequeño recuento. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar el caso de los fariseos. Está en Mateo 5:20, Mateo 23 del verso 1 al verso 16, Lucas 6:2, Lucas 7:36
al 47. Dice, estrictas sectas religiosas de judíos que promulgaron la obediencia meticulosa a la ley y tradiciones judaicas, muy influyentes en las sinagogas. De acuerdo con Jesús, respeto por la ley, creencia en la resurrección de los muertos, comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. En desacuerdo con Jesús, rechazaban las afirmaciones de Jesús de que era Mesías porque no seguían todas sus tradiciones y se reunían con gente de notoria mala conducta. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Está en Mateo capítulo 3, verso 7, Marcos 16, verso 11 al 12, Marcos del 12 al 18. Dice, ricos partidos sacerdotal judíos de la clase alta rechazaban la autoridad de la Biblia más allá de los 5 libros de Moisés. Obtenían ganancias de negocios en el templo. Ellos, junto con los fariseos, conformaban los partidos mayoritarios del concilio judío. Estaban de acuerdo con Jesús, que era el respeto por los 5 libros de Moisés, así como también por la santidad del templo. En desacuerdo con Jesús, negaban la resurrección del cuerpo, pensaban que el templo también podía usarse como lugar para efectuar transacciones comerciales. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Está en Mateo 7, 29, Marcos 2, 6 y Marcos 2, 16. Dice, intérpretes profesionales de la ley, enfatizaban especialmente las tradiciones. Muchos escribas fueron fariseos. ¿De qué estaban de acuerdo con Jesús? Respeto a la ley, entrega a la obediencia de Dios. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Rechazaban la autoridad de Jesús para interpretar la ley. Desecharon a Jesús como Mesías porque no obedecía todas sus tradiciones. Ahora, ¿quién eran los herodianos? Está en Mateo capítulo 22, verso 16, Marcos 3, 6, Marcos 12, 13. Dice, partidos políticos judíos de aliados del rey Herodes. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? Desconocido. En los evangelios procuraban atrapar a Jesús con preguntas y tramaron darle muerte. En desacuerdo con Jesús, temían que Jesús causara inestabilidad política. Vieron en él una amenaza en su futuro político, así como también en su intento de recobrar de Roma algo de su poder político. ¿Quiénes eran los celotes? Está en Lucas 6:15, Apocalipsis 1:14. Dice, grupo de patriotas judíos violentos dedicados a determinar el fin del gobierno de Roma en Israel. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? Una gran preocupación por el futuro político de Israel, creencia en el Mesías, pero sin reconocer a Jesús, el enviado de Dios. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Creían que el Mesías sería un líder político que liberaría a Israel con la ocupación romana. Y los esenios, el grupo monástico de judíos que practicaban ritual y pureza ceremonial, así como también la santidad personal. ¿En qué estaban de acuerdo con Jesús? Enfatizaban la justicia, la honestidad y el compromiso. ¿En qué estaban en desacuerdo con Jesús? Creían en los rituales ceremoniales que hacían juntos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, ya acabamos, mis hermanos, de este estudio. Estoy seguro, mis hermanos, que ha sido de una grande y poderosa bendición. Para despedirlos, mis hermanos, me voy a agrandar. Gloria a Cristo Jesús. Y decirle al pueblo del Señor que les agradezco. Les agradezco por completamente su atención. Y al mismo tiempo, mis hermanos, se den cuenta que la Biblia es profunda. Y cada versículo tiene su significado. La casa por donde bajaron al enfermo, los tipos de religiosos que eran fariseos, saduceos, celotes, bueno, todos esos, algo que tal vez muchos de ustedes no sabían, yo tampoco conocía a profundidad, gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, estos estudios bíblicos son importantes porque profundizamos verso por verso lo que el Evangelio se quiso decir, gloria al nombre del Señor. Antes de irme, le quiero pedir un favor, por favor, comparta con sus hermanos estos estudios, porque hay personas que lo ven, se gozan, pero no lo comparten. Compártelo porque hay gente que desconoce totalmente a la Biblia, la palabra del Señor. Dense cuenta que aquí la estamos explicando en una forma, mi hermano, agradable, en una forma clara,
en una forma, mi hermano, práctica para que cualquiera la pueda entender. Y son videos que quedan en YouTube, gloria al nombre del Señor, por muchos años, para que muchos la puedan estar viendo y la puedan y se puedan estar gozando, gloria al nombre del Señor. Y mis hermanos, le quiero pedir un favor. Usted me está viendo por YouTube, le quiero hacer una pregunta. ¿Está suscrito ya a este canal? Si no se ha suscrito, le quiero pedir otro favor, hágalo. Y si ya está suscrito, le quiero pedir un favor muy especial. Por favor, en la parte derecha hacia abajo, donde usted me está viendo, al lado donde dice suscripción, hay una campanita. Por favor, déle clic a esa campanita para que siempre que yo suba un video o siempre que yo haga un video, usted sea notificado. Mire, en esta aplicación de estreno YouTube o Premier YouTube, mi hermano, los que le dan clic a la campanita tienen un privilegio muy especial. 30 minutos antes de que comience esta Premier, a usted se le notifica. Y faltando 2 minutos para comenzar, vuelve y le hacen un recordatorio. O sea, que no es excusa, mi hermano, para que usted no esté pendiente, gloria al nombre del Señor. No solamente a estos premieres, sino a todos los videos que esté subiendo. Pueblo del Señor, para mí fue un gozo, fue un placer estar con usted. Dios le bendiga y le guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Acordémonos que estos estudios son de lunes a viernes. Dios le bendiga y Dios le guarde.